Buenas tardes a todos. Les agradecemos por su presencia en este seminario y muy especialmente a cada uno de los disertantes de este segundo panel. Es un honor para nosotros contar con sus disertaciones. Ahora sí, en primer lugar comenzaremos con la disertación titulada La revitalización de los principios generales del procedimiento administrativo en las recientes modificaciones a la Ley 19.549, en palabras de Erika Gorbach, abogada especialista en Derecho Administrativo por la UBA, magíster en Leyes por la Universidad de Harvard, profesora adjunta regular de Derecho Constitucional en la UBA y de posgrado en la misma Casa de Altos Estudios, así como en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad Abierta Interamericana. Miembro de importantes instituciones académicas nacionales e internacionales, premiada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el área de Derecho Constitucional, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Autora de numerosas publicaciones y panelista en actividades sobre la especialidad. Doctora Gorbach, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias a los miembros de la organización de este tan interesante seminario y al público presente. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha más o? Porque miren, si no me tengo que levantar un poquito. Bueno, arrancamos. La ley bases es una ley delegante en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Y allí, en el primer artículo, declara, una vez más en la historia de los argentinos, la emergencia económica, administrativa, financiera y energética. En el capítulo de reorganización administrativa, sientan las bases de la delegación. Y para ello, empieza a mencionar los primeros principios: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en atención del bien común. Esta ley vino a ayornar una normativa que data de más de medio siglo y que los administrativistas veníamos esperando, en el proceso de constitucionalizar la administración, en el mismo año en el que se acaban de cumplir 30 años de la reforma de 1994. Si vamos al artículo 12, nos establece los principios del proceso de privatización. Allí menciona transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de recursos, publicidad y difusión. Vamos al artículo 23, donde prevé los principios rectores a los cuales debe regirse la empresa, toda empresa u organismo estatal con participación total o mayoritaria. Y allí tenemos a la transparencia, integridad, prevención y castigo de la corrupción, roles diferenciados y controles eficientes. Entonces, primera conclusión, los principios no se van a encontrar solamente en el artículo 25 de la Ley Bases, que voy a mencionar dentro de unos minutos. ¿Por qué elegí este tema para hablar hoy? Bueno, porque si vamos a los inicios del derecho administrativo, nace de los comentarios que ha hecho la doctrina a las resoluciones del Consejo de Estado francés, con lo cual me atrevo a decir que el derecho administrativo es una elaboración operada casi exclusivamente por principios generales. Así como Alexis sostuvo que los principios son criterios de optimización para diferenciarlo de las normas, a mi modesto entender, los principios son plenamente operativos e imperativos. Claro que los principios se diferencian de las normas en cuanto tienen un mayor grado de abstracción e indeterminación, pero es momento de pasar a una fase más pragmática y operativa. Los principios, a mi entender, gozan de una primacía, del principio de principalidad, que los pone por encima del ordenamiento jurídico y que en sus cimientos se funda el respeto de la persona humana. Tienen el carácter de ser generales, porque no se agotan en un precepto concreto y se van ajustando a una realidad cambiante, y son de derechos porque no son simplemente criterios morales. Es así que para el derecho administrativo cumplen una función principal: ayudan a asegurar y garantizar que el accionar de la administración se haga en el marco del derecho, para que el derecho administrativo
no sea una maquinaria normativa al servicio del poder de turno. ¿Para qué sirven estos principios? Entonces sirven para orientar la labor interpretativa de las normas. Sirven también como fuente, en caso de insuficiencia de la ley, para cubrir las lagunas y como un estándar de control a la discrecionalidad administrativa, amén de ser un elemento unificador y donde viene a tratar de equilibrar esa situación desigual del particular con el Estado. Ahora sí vamos al artículo 25 de la Ley Bases, que introduce el artículo 1 bis en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, diciendo que son principios fundamentales del procedimiento administrativo la juridicidad. Juridicidad que abarca y supera el principio de legalidad, donde la administración ya no está solamente sujeta a la ley, sino a todo el ordenamiento jurídico superior. El dictamen jurídico previo, como acto preparatorio y obligatorio, es sustancial, al tener esta misión de asegurar la juridicidad en el ejercicio de la función administrativa. Luego menciona el principio de razonabilidad, ya estaba presente en los requisitos esenciales del acto administrativo, en el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Este implica que las medidas que adopta el Estado deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a su finalidad. Por supuesto, a mi entender se deriva del artículo 28 de la Constitución Nacional. La doctrina lo ha llamado el debido proceso sustantivo, que implica que como mínimo la administración, al momento de dictar sus medidas, tienen que tener estas un sustento fáctico suficiente, esto es que los hechos sean ciertos, estén suficientemente probados y no se desconozcan algunos hechos, que la finalidad tiene que ser proporcional a estos hechos que los sustentan y que los medios empleados también tienen que ser proporcionales y congruentes a la finalidad y a los hechos que los fundamentan. Luego la ley menciona el principio de proporcionalidad que va de la mano con el de razonabilidad. Nada más que lo puedo diferenciar en cuanto consiste como una escala de medición frente al exceso posible de la administración. Particular trascendencia tiene este principio en el derecho administrativo sancionador y donde la Corte lo ha tomado, el principio de razonabilidad y de proporcionalidad, en el famoso fallo Arenson. Recuerdan, este año se cumplieron 40 años, yo todavía no había nacido, y donde se había dispuesto una medida administrativa en la cual se discutía su razonabilidad porque recuerdan que impedía el acceso a un instituto de capacitación a las personas menores de 1,60 metros. Menos mal que no había nacido. Y el principio de buena fe. Este lo encontramos en los romanos, el principio de bona fide, donde habla del deber de toda persona de cumplir su palabra, ¿no? Cuánto se ha perdido el cumplir la palabra. Y donde se basa en 3 premisas, básicamente. Vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar al otro. Es uno de los principios generales más estudiados en el derecho privado y el derecho público, pero de particular trascendencia en el derecho administrativo, puesto que la administración tiene que estar al servicio del interés general. De este principio de buena fe se deduce el principio siguiente, que lo estoy siguiendo en el orden de la ley, que es el de confianza legítima. Un principio que entonces viene del principio de buena fe y de seguridad jurídica también. Un principio que nace del derecho comunitario europeo en los tribunales alemanes 1956 como protección de la confianza, a la que luego España, Francia, Italia le agregan legítimo, y en el derecho anglosajón también, ¿no? Legitimate expectations, vinculado con el estoppel. ¿Qué significa esto? Significa poner un límite a la indiferencia de los gobernantes, que al momento de tomar sus decisiones tengan en cuenta cómo los particulares desenvuelven su vida y proyectos conforme a la normativa imperante hasta ese momento. Trata de lograr una continuidad en las políticas públicas. ¿Que la administración puede cambiar sus decisiones? Por supuesto que sí, pero ahora tendrá que tener mayor previsión al momento de hacerlo. Transparencia, principio fundamental, participación de los ciudadanos. Un arma importante contra el abuso del poder, contra la corrupción. Y el artículo 29 de la ley incorpora el artículo 8 bis sobre el procedimiento de consulta pública para aquellas situaciones donde la ley exija participación.
Vale decir corrupción que es altamente castigada por la propia Constitución en el artículo 36 como un grave delito doloso que atenta contra el sistema democrático. Y luego sigue con la tutela administrativa efectiva. Ya la doctrina administrativista y el caso Astorga Brach, donde la Corte Suprema dice que la tutela administrativa efectiva está enmarcada dentro de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordamos el fallo de los Ciser, donde había un procedimiento administrativo sancionador que había durado mucho más de 20 años y la Corte dijo esa irrazonable dilación en el procedimiento administrativo atenta contra el debido proceso amparado por estas normas de la Convención. Más adelante la ley prevé que los procedimientos se ajustarán además a los siguientes principios. Mala técnica legislativa, repite la tutela administrativa efectiva. Bueno, tal vez no tan mala, la complementa luego. Dice que este principio abarca el derecho a ser oído antes de la emisión de los actos, a ofrecer y producir prueba, a obtener una decisión fundada en un plazo razonable. Luego la impulsión e instrucción de oficio, que ya lo teníamos con anterioridad por parte de la Administración, por supuesto previendo la participación de los administrados, conectado con el principio que sigue, que es de celeridad. Celeridad de economía, sencillez, eficacia y eficiencia. Me interesa aquí que la ley prevé que tanto la Administración como los administrados deben obrar de buena fe y con lealtad. Se observa la apertura del derecho administrativo a la economía, de modo tal que la Administración pública tiene la misión de administrar recursos escasos, recursos limitados frente a fines potencialmente ilimitados. Y justamente la ciencia de la economía es esto, es el arte de administrar recursos escasos. Se añade así a su legitimidad de origen la legitimidad de ejercicio, la performance de la administración. Lamentablemente las sucesivas crisis económicas han puesto en evidencia la fragilidad de ella y hoy parece haberse devaluado el valor de las instituciones del derecho administrativo. Muchas de ellas son despachadas como verdaderas cargas, distorsiones en el mercado que es necesario eliminar o reducir hasta su máxima expresión. Esta acusación de contraproductividad, muchas veces fundadas, dio lugar al descrédito del derecho administrativo. Eficiencia burocrática. Los interesados ya no están obligados a aportar documentos que tenga la Administración. Principio de colaboración. Simplificación administrativa. Decreto 891 del 2017 ya contemplaba la simplificación administrativa. Y por último, el que más me interesa, buena administración, porque este para mí es el principio que engloba a todos los demás. No adrede está al final. Este principio, como ha dicho un reconocido periodista, todo tiene que ver con todo. Este principio recién va a ser realizable cuando se observe la estricta observancia o cumplimiento de los anteriores. Hunde sus raíces desde tiempos lejanos, pero ahora se concreta en una técnica jurídica específica. La ciudadanía tolera cada vez menos una mala administración, culposa y ni hablar si es dolosa. La transparencia y la participación resultan necesarias y entonces me detendré en tres dimensiones que tiene este principio: como derecho, como deber y como garantía, a mi entender. Como derecho humano de los administrados, pero también en la contracara del deber. El administrado tiene el deber de ser un buen administrado. Como garantía tanto de la administración y de los administrados. ¿Por qué de la administración? Porque, ella tiene que evitar que se produzcan los reclamos contra ella. ¿Qué papel juega acá el derecho administrativo? Preventivo. Hemos de volver entonces a la idea del abogado del Estado como garante de la Constitución. La labor del abogado interno, que es esencial para hacer efectivo este derecho, este principio, mejor dicho, de buena administración. Que el abogado interno del Estado deje de apegarse a los reglamentos de forma tal que despoje de sus derechos o desaliente al administrado. Que el abogado del Estado ya no va a poder más decir ya no va a poder más invocar las lagunas del derecho, y que el abogado del Estado empiece a proveer soluciones a la administración. ¿Existía antes este principio? Sí, claro. Artículo 1 de la Constitución, artículo 33, artículo 42, pero ahora tiene identidad propia. Es momento de revitalizar los principios.
revitalizar las viejas instituciones del derecho administrativo y ayornarlas a las exigencias del Estado constitucional, convencional, democrático y social. Por último, así no me pasan más papelitos, y también hago una buena administración del tiempo, que es un recurso escaso, les diré que en un mundo de hipertrofia normativa y de relativa dictadura del positivismo, en el que las normas no gozan de perfección técnica, es menester revitalizar estos principios. Pero hay un desafío fundamental que tenemos los administrativistas en el día de hoy: dotar a la administración pública de contenido propio, de modo tal que haya objetivos concretos y reales, y que tanto políticos como técnicos aspiren hacia una buena administración. Y cómo me voy a olvidar de lo más importante, del factor humano. Vamos a hacer de una vez por todas resurgir de las cenizas el artículo 16 de la Constitución, que prevé la idoneidad, ya que sin buenos funcionarios jamás va a haber una buena administración. Gracias. Muchas gracias, doctora Gorbat. En segundo lugar, escucharemos la disertación sobre el impacto en el régimen jurídico del acto administrativo, en la voz de Patricio Sanmartino, magíster en Derecho Administrativo con diploma de honor, profesor de posgrado en Derecho Administrativo en la UBA y en las universidades Austral y Católica Argentina, entre otras. Director de la Escuela de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad. Exdirector de la Maestría en Abogacía del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Doctor Sanmartino, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Quiero manifestar mi agradecimiento a las autoridades de la asociación y en particular al doctor Enrique Alonso Reira por la invitación. La verdad me siento muy honrado de participar y, por cierto, con este panel de lujo que tenemos esta tarde. El tema voy a tratar es el del impacto de la ley base sobre el acto administrativo. Lo primero que se me ocurre decir, o preguntarme, es si estamos en presencia de una reforma de la ley o si en verdad tenemos una nueva ley de procedimientos administrativos. Uno mientras va estudiando el impacto que va teniendo la ley bases sobre la 27742, sobre las distintas parcelas que por razones metodológicas se divide el estudio del acto administrativo, nos evoca quizás algo que vivíamos cuando estudiamos el derecho civil. Si la 17711, la famosa reforma del Código Civil, hacía que el Código Civil sea un nuevo Código Civil, como decían algunos autores, o si en verdad estamos en presencia de una reforma. Bueno, aquí tenemos una alternativa. La reforma de la 27711, de la 27742, impacta sobre cada una de las parcelas. Comenzamos, por ejemplo, con la noción de acto administrativo. Uno puede advertir que inicialmente se modifica la raíz del acto. Inicialmente la raíz del acto es, todos sabemos, es la función administrativa, pero vemos que se sale de un criterio subjetivo para pasar a un criterio objetivo. Esto no es novedad porque ya estaba en los distintos precedentes de la Corte, en Persoglia, en Charpín, en Colegio Público, en Martínez Echenique, un Colegio Público de Abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya había una jurisprudencia que había ampliado desde esa jurisprudencia el alcance de la función administrativa y, por cierto, de la raíz del acto administrativo. Esto, en definitiva, va de la mano ciertamente de la jurisprudencia preexistente. Una segunda cuestión respecto de esta primera parcela, que es la noción del acto, remite a lo que algo habló el profesor Perrino respecto del denominado silencio administrativo, silencio estimatorio. Estamos en presencia de un acto administrativo porque si estamos en presencia de un acto administrativo en el silencio, que es la no declaración, tenemos que reformular la noción de acto administrativo. La noción más o menos por todos reconocida de acto es una declaración que es producto de los órganos siguientes que desarrollan función administrativa, que produce efectos jurídicos directos, singulares, concretos y de carácter externos. Sin embargo, aquí es la no declaración. El silencio es la no declaración, aunque con un sentido estimatorio. A mí me parece que estamos en presencia no de un acto administrativo, sino de un equivalente funcional del acto administrativo. Que frente a ese equivalente funcional del acto administrativo, indudablemente corresponderá, si el acto o el silencio estimatorio es ilegítimo, la revisión de oficio de ese acto y posteriormente si el acto, ese silencio, Dios que generó un silencio estable, también la revisión a partir de la acción delicida. Pero insisto, en mi opinión, no estamos en presencia de un acto, sino simplemente del equivalente funcional del acto administrativo. Segunda parcela, la que concierne a los elementos del acto administrativo.
prácticamente se conservan todos, aunque se incluye la voluntad, con lo cual aquí tenemos un nuevo problema. La voluntad es básicamente un elemento del acto o un presupuesto, como decía Marienhoff, que es la fuente inspiradora de la ley de procedimientos original. La segunda cuestión que se nos presenta es el tema del elemento procedimiento. Se elimina la idea del elemento esencial como el procedimiento sustancial y esencial, y se habla de que el acto debe cumplir los procedimientos previstos en la ley y, por cierto, los que están implícitos en la ley. Y se incluyen dos aspectos muy importantes. Uno, el procedimiento incluye la tutela administrativa efectiva, nos remite el artículo 1 bis. Dos, incluye el dictamen jurídico previo. Después veremos esto en la parte, a ver cómo influye en la parte de las nulidades. Tercera modificación interesante que me parece que vale la pena prestar atención es el artículo 8, el que se refiere a la forma. Ustedes recordarán que la locución forma en la ley tenía un sentido estricto, restrictivo y un sentido amplio. El sentido restrictivo se refiere al modo de exteriorización de ese acto, y un sentido amplio se incluía naturalmente al modo de exteriorización, al procedimiento, la motivación y alguna doctrina minoritaria incluía la notificación. ¿Cuál es el punto acá? Que se agrega, además de la forma gráfica, la digital y la electrónica, pero el punto quizás más importante es la segunda parte del artículo 8 en cuanto se refiere al régimen de la invalidez, porque se dice si el acto no tiene firma o si el acto en definitiva no tiene firma o en este caso se sucede lo que estoy señalando, ese acto pierde o por lo menos no tiene la forma escrita, ese acto en definitiva no va a producir ningún tipo de efectos. Alguna doctrina ha señalado que en este supuesto que el acto que no produzca ningún tipo de efectos nos pone en presencia del acto inexistente. No comparto la idea del artículo 8 ni del 23 surge el acto administrativo inexistente. En este supuesto, en el del artículo 8, es la inexistencia del acto, que es algo completamente distinto. La inexistencia material del acto administrativo. No hay acto. No hay acto porque no nace, falta la forma visceral. El acto no está firmado, el acto no es escrito, no ha nacido la declaración. Con respecto al régimen de la invalidez, la ley mantiene el sistema bipartito, los actos nulos y los actos anulantes. ¿Qué interesa de esto? Que en varios aspectos del artículo 14 se va estableciendo cuál es el criterio para establecer la nulidad del acto. Se habla de grave, de vicio grave, de defecto grave y también de omisión o carencia del elemento. Con lo cual aquí ya tenemos prácticamente el estándar para establecer cuándo un acto administrativo es nulo, cuando carece del elemento esencial o cuando tiene un vicio grave. Esto de alguna forma responde a la jurisprudencia o la interpretación anterior a la ley. Pero hay un punto que es interesante. La doctrina que ha explicado hasta ahora esto dice que en definitiva se sigue un criterio similar al del artículo 47 de la ley española, que es un criterio tasado. Pero sucede que el artículo 47 de la ley 3915 es bastante preciso. Y aquí tenemos que no sé si nuestro artículo 14, inciso B sobre todo, es tan preciso como el artículo 47 de la ley española, con lo cual me parece que es un sistema mixto. Esto tiene bastante que ver porque en los supuestos en los cuales no hay precisión, por ejemplo, hay precisión que dice, el acto es nulo cuando no se cumple con la audiencia previa del particular, listo, muy concreto, pero sin embargo luego señala, el acto es nulo cuando hay un vicio grave en el procedimiento, con lo cual queda en alguna medida remitido a la apreciación de la administración. El régimen anterior ya era un poco más impreciso y me generaba lo que de alguna forma nosotros señalábamos, era la hipertrofia de la potestad, porque le daba a la administración un amplio margen de valoración respecto de, no solamente de la existencia del vicio, sino de la magnitud, de la intensidad del vicio. La ley atenúa esto, pero lo sigue preservando. También se dice que el artículo 15 sobre la anulación tiene carácter residual. Todo lo que no va en el 14 va en el artículo 15. Un detalle que es interesante respecto de las nulidades. Se mantiene, sobre todo del inciso B, se mantiene la correlación entre los elementos esenciales, la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, vamos a ver, y la finalidad, mantiene una correlación en ese artículo 14. Algunos señalan que la ley no prevé la motivación como vicio en el acto, ¿no? Un punto que es relevante, de enorme relevancia para el derecho administrativo del Estado constitucional, social y democrático de derecho. Pero claro, si uno examina con detenimiento, tampoco la ley anterior hablaba de vicio en la motivación, hablaba de vicio en las formas esenciales, y de ahí que se interpretaba que el vicio grave en el procedimiento, la motivación determinaba la nulidad del acto.
Aquí el procedimiento para llegar a que existe, a determinar que existe el vicio de la motivación es un poquitito más complejo, pero la misma fórmula vaporosa anterior rige acá y nos lleva precisamente a la idea de que si el vicio grave en el procedimiento determina la nulidad y el procedimiento, según el artículo 7º, incluye la tutela administrativa efectiva, artículo 7º, inciso D, y la tutela administrativa efectiva contempla a la decisión fundada en derecho, artículo 1 bis, cuando se refiere a la tutela administrativa efectiva, pareciera ser que el problema respecto de la motivación está saldado. O sea, el vicio grave en el procedimiento hoy en día incluye al vicio en la motivación. Además de esto, desde una perspectiva de lo que es el impacto de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos sobre cada una de las parcelas del acto, podemos señalar que diferentes precedentes de la Corte Interamericana, Petrurrego, Casamina, Chocrón, la Corte Interamericana ha señalado que la motivación se integra dentro de las garantías del artículo 8º, que es el debido proceso penal. Ahora bien, avanzando un poquitito más sobre esto, se nos plantean algunas dudas. Las nulidades manifiestas. ¿Se contemplan las nulidades manifiestas? Y bueno, tenemos que ver esto, porque en los artículos 14 y 15 nada se habla sobre respecto a esto. Pero sin embargo, en el artículo 12, cuando alude a los presupuestos, los requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto, habla del alegato fundado de una nulidad absoluta y también ostensible. Razón por la cual esto va a merecer algún debate, ¿no? Porque seguramente van a surgir algunas posiciones que van a decir que si el acto administrativo es nulo, tiene un vicio que determina la nulidad y ese vicio es ostensible, es manifiesto, indudablemente esto va a generar algún tipo de consecuencias. Una consecuencia es la posibilidad de la suspensión. Otra consecuencia, tenemos el presupuesto para el amparo. Otra consecuencia para solicitar una medida cautelar, sobre todo ante la Corte, porque recuerden ustedes que el artículo 13 de la Ley 26.854 de medidas cautelares no contempla el carácter manifiesto de la verosimilitud de la ilegitimidad. Simplemente dice que existan vicios que sean serios y graves en cuanto a la ilegitimidad, pero no habla de lo manifiesto. Alguna doctrina ha sostenido antes de la ley que cuando estamos en presencia de un vicio grave y manifiesto, esto determina la carencia de presunción de legitimidad del acto y autoriza al particular a desobedecer. Indudablemente la ley no prevé la posibilidad de la autotutela privada de derechos. Antes bien, el artículo 23 contempla no solamente el amparo, sino otros procesos urgentes precisamente para evitar la autotutela privada de derechos. Uno de los aspectos que también vamos a señalar, para cumplir con el tiempo, que es bastante limitado acá y muy preciso, se refiere a uno de los aspectos que me parece de enorme relevancia, que concierne a la extinción del acto. Como ustedes saben, el régimen de la extinción establece la posibilidad de la revocación por ilegitimidad de los actos nulos con un sistema que previamente requiere estudiar la estabilidad del acto administrativo, y este es un punto que me parece central. ¿Por qué? Porque si hay una novedad que se incluye de manera categórica en la ley bases, es que consagra lo que a mi modo es el principio de estabilidad plena, pero no absoluta. ¿Qué significa esto? La estabilidad plena significa que el acto administrativo que goza de estabilidad, ¿qué es la estabilidad del acto administrativo? Es la idea de la inalterabilidad del objeto y de la eficacia, la inalterabilidad, la inmutabilidad de ese acto, no solamente del objeto, sino en su eficacia. La estabilidad del acto, que en definitiva va a ser, de alguna forma, va a impedir su anulación en sede administrativa y también la suspensión. Es decir, la ley expresamente prohíbe la suspensión de los efectos del acto administrativo estable, con lo cual esto va a implicar la revisión de algunos dictámenes de la Procuración del Tesoro que no solamente establecen la suspensión de los efectos del acto estable, sino también la propia anulación de ese acto. Con lo cual es un tema que me parece de enorme relevancia. La ley también, en este aspecto, ha establecido y ha modificado los criterios para que un acto irregular sea estable. Ya no se requiere que sea firme y consentido, sino que se habla de acto notificado, que haya generado derechos subjetivos, que esté en cumplimiento o que se haya cumplido. Como no me va a alcanzar el tiempo, ya voy cerrando. Antes, un mes y medio antes, a que nosotros estemos acá hablando de este tema, nos planteábamos los problemas de la ley 19.549, de la ley de procedimientos administrativos, desde esta parcela, de la teoría del acto, ¿no?
Y ahí nos preguntamos cuáles son los problemas. Y los problemas que veíamos, a mi modo de ver, era la coexistencia de distintos modelos del derecho administrativo que coexistían y que cohabitaban y regulaban. ¿Qué significa esta coexistencia? Que todo el régimen legal jurisprudencial del acto hasta su mes y medio era un régimen en el cual teníamos normas, jurisprudencia labrada en tiempos de quiebre institucional, normas y jurisprudencia labrada en tiempos del Estado formal y democrático de derecho, y principios y normas del Estado constitucional. Lo que sucedía, ya termino, lo que sucedía que las normas, jurisprudencia y criterios labrados en tiempos de quiebre institucional, extramuros del Estado de Derecho, prevalecían sobre las otras dos. Entonces, ¿cuál era el problema que nosotros veíamos? La necesidad, veíamos lo que decíamos era una crisis estructural de jurisdicción por la prevalencia de un modelo que era extramuros e incongruente con los principios de la Constitución Nacional convencionalizada. Decíamos entonces que la respuesta debería ser procurar traducir las exigencias axiológicas de los derechos fundamentales en reglas concretas del acto administrativo. ¿Qué es lo que uno puede advertir del impacto de la ley sobre el acto? Que básicamente se protegen dos derechos: el derecho de defensa en sede administrativa y judicial y el derecho de propiedad. Ahora, cualquiera sea que sigamos la teoría de las generaciones o que pensemos que los derechos se dividen en derechos de defensa y de toda interferencia, derechos de participación y derechos de protección, me parece que la ley en este último punto es insuficiente. Imagínense ustedes qué interesante hubiese sido contar con una ley que nos hablara de un procedimiento administrativo constitucional. Tenemos el crecimiento exponencial de los procesos constitucionales, pero nada de procedimiento administrativo, o de un procedimiento administrativo urgente, o de un procedimiento administrativo colectivo, más allá de podamos avanzar en la legitimación colectiva, un procedimiento administrativo colectivo. Quizás ahí la tutela administrativa efectiva hubiera podido desarrollarse en congruencia con los principios, valores y reglas del Estado constitucional vigente en la República. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Martino. Ahora, en tercer lugar, es el turno de la disertación titulada Nuevas atribuciones del jefe de gabinete, en palabras de Gabriela Seijas. Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, profesora adjunta regular en la UBA y docente de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés. Autora de numerosas publicaciones de la especialidad. Jueza de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Seijas tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Todo un desafío porque analizar una ley nueva no es fácil. Además, no es lo que uno hace normalmente. Yo trabajo en tribunales y nosotros siempre vemos cosas que pasaron hace mucho tiempo y hay un bagaje, hay herramientas para trabajar. Acá es no solo contra las angustias y las preguntas. Así que muchísimas gracias porque esto me ayuda también a pensar. Yo elegí un punto en particular para hablar porque era el punto que me generaba inquietud. En la ley, en la ley bases, se incluyó en el artículo 1 un renglón que a mí me generaba muchas dudas. Entonces elegí eso porque pensé que en un par de semanas iba a poder dilucidar de qué hablaba la ley y bueno, no sé si llegué a eso. Un poco lo que les voy a contar son mis elucubraciones sobre esta incorporación. Me parece que la ley, la reforma es importante, no hay duda, la reforma es positiva en muchos aspectos, en otros no tanto, pero no deja de ser una ley reformada. No estamos hablando de que 15 días pasan a 30, de 30 pasan a 60. O sea, hay una ley que todos conocíamos y todos sabíamos que había que modificar y que había que actualizar, y ahora tenemos una ley con retornos. Entonces vamos a lo que sabíamos de antes, vamos a lo que conocíamos de antes y tratamos de ajustar un poco cómo queda ahora la cuestión. En este punto no, en este punto también podemos ir al pasado, pero aparece algo nuevo. La ley modifica, como todos ustedes ya saben, el artículo 1 de la 19.549 y ahora lo divide en dos partes. La primera parte, referida al ámbito de aplicación, y el artículo 1 bis sobre los principios, ¿no? Ni siquiera se toma la libertad de modificar la numeración, ¿no? Como para que nadie se tenga miedo de los números de artículos, agrega artículos en el medio, en vez de hacer las cosas con cierta prolijidad, 1, 2, 3, 4, como Dios manda, ¿no? El artículo 1, entonces ahora, cuando habla del ámbito de aplicación de la ley, introduce muchas modificaciones. Yo me voy a referir solamente al inciso C del artículo 1.
dice que la presente ley no se aplicará a las empresas del Estado, a las sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga directa o indirectamente participación total o mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones finales. Todas estas formas, un poco antiguas, un poco olvidadas, ahora ya en extinción, por lo que el año pasado estableció el año 70, ¿no? Que manda a convertir todas estas formas a sociedades anónimas. Todas estas formas societarias no se van a regir por la ley de proyecto administrativo, porque se parece bastante a las regulaciones originarias de todas estas formas, ¿no? Todas estas formas nacieron con leyes que establecían que no se iban a regir por la ley de proyecto administrativo. Pero el legislador no se quedó ahí, sino que avanzó un poco más. Incorporó al Banco Nación y estableció que se van a regir con los terceros por el derecho público. Hasta acá no hay novedad. Si se quiere, hay una vuelta al pasado, porque todo esto se había modificado muchísimo con la jurisprudencia y con leyes. Pero hay una vuelta a estas formas originales. El jefe de gabinete de ministros, y acá está la novedad, el jefe de gabinete de ministros, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público, siempre que, para la solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio del derecho público. Acá es donde aparece para mí la novedad en la ley, ¿no? Ahora es atribución del jefe de gabinete decidir si una controversia, tenemos que ver de qué estamos hablando, se somete no al derecho administrativo, al derecho público. Me da un poco de risa, porque el derecho público, de acuerdo, por supuesto todos sabemos que hay una distinción de derecho público y derecho privado, muy antigua, una distinción, pero no siempre hablamos de lo mismo, no es tan fácil la discusión, tienen más de 2000 años, por supuesto, pero en cada país, en cada momento histórico, los ámbitos en los que consideramos derecho público y derecho privado cambian. La norma debería haber referido al derecho administrativo, ser un poco más, quedarse un poco más tranquila y cerrar ahí. Porque si decimos que no se aplica el derecho público, por ahí estamos diciendo que no se aplica el derecho constitucional, tributario, financiero, procesal, lo que sería un absurdo. Esto muestra un poco la manera en que se legisla, ¿no? Como un poco livianamente, por ahí no se piensa en los alcances de lo que estamos diciendo en nuestras manos. Esta cuestión se entronca con algo muy viejo, algunos de ustedes son muy jóvenes, algunos son grandes, pero todos sabrán, lo habrán leído, lo habrán visto, que hubo una época en los años 90 en la que todo el mundo hablaba de la huida del derecho administrativo. Era el tema de conversación de los administrativistas, se escribían libros, se hacían jornadas, hubo números enteros de revistas españolas de derecho administrativo dedicadas a la huida del derecho administrativo, y todo el mundo atribuía la expresión huida del derecho administrativo a un profesor, Clavero Arevalo, que había escrito un artículo en 1960, o a un profesor suizo que escribía derecho alemán que se llamaba Fleming, pero había escrito en 1920, o sea que la idea ya era vieja en los 90. Lo que tenía de particular esta idea en los 90 era que la huida del derecho administrativo sucedía en un momento en que el Estado se retiraba, o sea, el Estado se retiraba, había privatizaciones, pero también se escapaba en algunos aspectos del derecho administrativo. Lo que decían los autores españoles era: funciones administrativas empiezan a tratar de regirse por el derecho privado. Lo que mostraba eso, y lo que muestra muchas veces, es que el derecho administrativo parece algo inservible, parece algo molesto, parece algo que no le cierra al propio Estado. Eso tendría que llevarnos a hacer reformas en algunos aspectos, como, no sé, podría ser en materia de empleo público, ¿no? Eso es un sacrilegio, por así decirlo, pero bueno, tal vez en algún momento hay que pensarlo. Reformas profundas, no solamente poder despedir o no poder despedir, sino cosas que tienen que ver con la carrera, respecto al escalafón, pagar sueldos no en negro, o sea, hacer cosas, ¿no? Hacer reformas estructurales, el mérito, los salarios, todo eso, ¿no? Igual, lo que pasa acá, esta huida del derecho administrativo, había un autor español que todo el mundo cita, que es un chiste un día, que se llamaba Solar Arquette, que dijo: no, señor, no estamos excluyendo el derecho administrativo, estamos excluyendo el derecho. La administración trata de escaparse del derecho. No hay duda, seguramente muchos de ustedes lo piensan o no, bueno, no sé, para mí no hay duda que el derecho administrativo no es equivalente a administración pública. El derecho administrativo y administración pública no son un mismo, no tienen los mismos contornos.
El derecho administrativo se le aplica a los particulares y la administración pública se aplica por el derecho privado. No hay nada, pero nada novedoso en eso. Por supuesto que en distintos países hay una tendencia a que toda la actividad de la administración pública se rija por el derecho administrativo, como puede ser un poco más en España, y en otros países, más modelos anglosajones, no es tan así. En nuestro país, como siempre, no es ni tan como en un país ni tan como en otro, pero normalmente el derecho, la administración está sujeta a todo el derecho, ¿no? Yo me atrevería a decir que la idea de unidad del orden jurídico es una gran idea de Kelsen, ¿no? Y de muchos otros autores que siempre tenemos que tener presente. Pero bueno, ¿qué pasa? Por un lado está este inciso C, pero dos párrafos más arriba tenemos un inciso A, B1. El inciso A, B1 dice: los entes públicos no estatales, los entes públicos no estatales, las personas de derecho público no estatales, que serían dos cosas distintas, y las personas privadas, cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales, sí se regirían por la ley de procedimientos administrativos de manera supletoria, no directa, y solo los títulos 1, 2 y 3. O sea que la ley, por un lado, nos dice que no se va a aplicar el derecho público, pero por otro lado, nos dice que sí se va a aplicar al menos estos 3 capítulos de la ley de procedimientos administrativos, los 3 títulos de la ley de procedimientos administrativos. Evidentemente, no es tan claro que hay que escapar del derecho administrativo, y en algunos casos, este universo es enorme, ¿no? Entes públicos no estatales, personas de derecho público no estatales, personas privadas. Parece que acá entra todo. Cuando ejerzan potestades públicas. Entonces la ley ejerza potestades públicas, ley de procedimientos administrativos. Me parece razonable y lógico. Pero bueno, como la ley tiene esta ambivalencia, tiene por un lado una cosa y por otro lado otra cosa, me da la sensación de que el legislador, una vez que dijo, bueno, acá tenemos blanco y negro en el mismo artículo, en dos incisos distintos, ¿cómo arreglamos esto? La exclusión total del derecho administrativo no parece ser una solución. Esta exclusión total del derecho administrativo también aparece en el DNU 70 del 2023, en el artículo 48, en el 50, en el 72, cuando se dice que todas estas formas societarias, las nuevas sociedades anónimas del Estado Nacional, no van a tener ninguna prerrogativa de poder público. A mí me parece que en ese momento el legislador vio su obra y se asustó. Y dijo, ¿y ahora cómo arreglo esto? Porque es lógico pensar que ARSAT o INARSA, o no sé, imaginen, ¿no? Es difícil, pero imaginen, cualquiera de estas formas societarias van a necesitar, en muchos casos, recurrir al derecho administrativo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Porque tenemos un legislador que dice blanco y dice negro. Entonces el legislador dice, bueno, expliquemos que el jefe de gabinete lo resuelve. El jefe de gabinete va a ver. ¿Sí? El jefe de gabinete le decimos que él diga, jugamos en esta cancha o jugamos en la otra cancha. Lo que es bastante raro. Normalmente es la ley la que decide si se aplica o no una regla de derecho administrativo, si se aplica o no una regla de derecho privado, y esperamos que el legislador sea claro en eso. Por supuesto que va a haber muchos casos conflictivos, por supuesto que se da todo el tiempo. Hay muchos casos que todos estudiamos. A mí me encanta siempre recordar el caso de la Buenos Aires con Petroquímica Bahía Blanca, con ese dictamen maravilloso de Gauna, en el que se da cuenta que a la empresa estatal también se le aplica la ley de procedimientos administrativos con algo tan simple como un pedido de vista. Materia de seguros, miren qué actual, ¿no? Qué novedad, qué necesaria, ¿no? Esa posición. Porque a mí me parece que el derecho público tiene mucho para ofrecerle a estas empresas. Todo lo que tiene que ver con la transparencia, todo lo que tiene que ver con el control, no hay duda que tiene que aplicarse en todas estas formas jurídicas. Entonces vuelvo para atrás. Para mí debería la distinción de derecho público, derecho privado, si se quiere, derecho administrativo, sí o no, o alguna norma, algún principio especial, debería estar claramente en la ley, en la propia ley la que establece los regímenes de control, los regímenes de auditoría, lo que sea. Tratar de diluir el derecho administrativo parece una idea un poco antigua. Y para cerrar, creo que hay varias cosas que pensar, pero esto tiene que quedar en manos de la ley o, en caso de duda, en manos del juez. El jefe de gabinete no tiene nada, pero absolutamente nada que hacer acá. El jefe de gabinete no tiene atribuciones constitucionales ni legales como para decidir cuál es el marco jurídico aplicable, porque aparte va a tomar decisiones en función de los intereses coyunturales, y esto sería caótico. Siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Siempre estamos hablando de, me parece, siempre estamos
podemos hacer una regla de excepción, y la regla de excepción, y la regla de excepción, ¿no? Como siempre me viene a el artículo 76 de la Constitución. Se prohíbe la delegación legislativa, salvo en todas las materias que quieren. No, parece que ese no es el modelo. El modelo debería ser legislar. Más claro, más, sin decir sí, pero salvo, y todo eso lo hacemos siempre, sin todos estos incisos que se contradicen uno tras otro. Y después pensar que hay una regla que no pertenece al derecho público, que también se aplica al derecho privado, que es que cuando administro patrimonio ajeno, siempre tengo que rendir cuentas, siempre. Eso no es una regla del derecho público. Si yo administro un patrimonio ajeno, sea público, sea privado, debo rendir cuentas. Entonces, tratar de escapar de los sistemas de control, tratar de escapar de una ley que tiene tantos principios maravillosos, ¿no? Transparencia, buena administración. ¿Por qué querríamos escapar de todo esto? Si esto es maravilloso. Entonces, hay que, me parece, mejorar la calidad de nuestra legislación y tratar de no estar pensando solamente en cómo hago para que en ARSA pueda hacer una obra pública, cómo hago para escaparme del control, tal, cómo hago. Porque al final lo que todo esto muestra es que el Estado, a mi juicio, ¿no? Y esto es personal, se percibe liberal, pero siempre es muy autoritario. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Seijas. Bueno, seguimos avanzando y nos acercamos al final de este segundo panel. En cuarto lugar, continuaremos con la disertación titulada Límites de la revisión judicial de la legislación de emergencia, a cargo de Alberto Spota, abogado, profesor regular por concurso de elementos de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y, lo más importante, un muy querido expresidente de la Asociación de Docentes de esta Casa de Altos Estudios. Doctor Spota tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero de veras agradecer a la Asociación de Docentes por la gentil invitación que me ha extendido en cabeza de su presidente, el doctor Leandro Martínez, y en cabeza de su artífice, factotum y mentor, el doctor Enrique Alonso Reguera. Muchas gracias. En segundo término, sepan que seré sumamente breve y por demás parco y escueto, con lo que pretendo finiquitar incluso antes del tiempo que me ha sido asignado. Y aquí, en función de lo que he escuchado a lo largo de este y el panel que me antecedió, voy a intentar redimensionar la charla que en su momento pretendía aquí compartir con ustedes, dándole un enfoque tal vez distinto, ya que, sin ser sumamente original, aspiro, al menos someramente, a ser medianamente predictivo, es decir, hacer una visión de cara al futuro de qué es lo que puede acontecer en ocasión de ponerse en funcionamiento y ejecución esta ley, conforme al menos dos derivadas. La primera parte de la siguiente ecuación. Nosotros sabemos, y lo digo con ironía, que hace al derecho constitucional argentino de corte consuetudinario que siempre que el presidente asume, al menos en ocasión de ejercer su primer mandato, recibe tres atributos: el bastón, la banda y una ley de delegación legislativa que le permite hacer prácticamente cuanto quiere y un poquito más. Esto hace, de veras, al derecho consuetudinario argentino, y lo estoy describiendo, no lo estoy valorando. Y aquí la especie aplica bajo dos consignas. Por un lado, se entiende que, habiendo sido electo por el voto popular, corresponde que gobierne conforme el mandato que viniera tal vez a recibir de parte de la ciudadanía. Y, en segundo término, lo cierto es que si es que se pretende reformar el derecho, qué mejor hacerlo en cabeza del instituto previsto en el artículo 76, es decir, delegándole a un poder único y personal ciertas atribuciones a los fines y efectos de que revise prácticamente el derecho en los términos que estima conveniente. Esto no es novedoso, lo hemos visto, como se dijo recién, en los 90, donde por conducto de leyes ómnibus y por conducto de delegaciones y por conducto de DNU se implementaron muchas políticas tendientes a desregular, privatizar y otorgar determinados activos en concesión. Como quiera que fuera, esto importa en los hechos una concentración de poder político que impacta haciendo una suerte de corte transversal en cuanto tiene que ver no solo con la división de poderes de corte republicano, sino que también esta concentración, y aquí enfoco el asunto, incide, ¿por qué no?, en cuanto atiende estrictamente a la autonomía provincial. Vean que la delegación, como dije recién,
se funda el artículo 76, pero para mí, para evitar ciertos problemas que pueden llegar a darse de tinte jurídico, debió haber incluido un artículo que fue importante en su momento y hoy está de moda, como es el artículo que calibra en la cláusula de progreso. ¿Qué quiero decir? Si ustedes se fijan puntualmente el capítulo de energía, van a ver que se requiere indefectiblemente, querramos verlo o no, de la puesta en funcionamiento de ciertos acuerdos que permitan que nación y provincia trabajen conjuntamente, puesto que, caso contrario, las provincias en ejercicio de su propia autonomía pueden poner o no en crisis cuanto hace a la implementación de la norma. Esto no es nuevo. Habrán visto ustedes que la jurisprudencia vida en torno a este asunto arranca en el siglo XIX con la cláusula de progreso en torno a las concesiones de las vías férreas. Pero aquí vale hacer un desagregado, porque lo que tiene que ver con el ejercicio de la cláusula del progreso, en los términos que acabo de señalar, se trataba de ejercicio de cláusula del progreso en función de una ley. Y aquel interrogante que vengo a señalar es, ¿existe la posibilidad o no? Lo planteo, de que el Congreso le delega al Ejecutivo en los términos del 76 la capacidad de legislar en los términos de la cláusula del progreso y así remover aquellos impedimentos de corte provincial que impiden y enervan la plena instrumentación del programa de gobierno implementado en esta norma. Repito, ¿existe o no la capacidad de que se delegue las competencias que hacen o no a la cláusula del progreso? ¿Existe o no la posibilidad, y planteo el interrogante, de que esas competencias también se ejerzan vía decreto delegado o decreto de necesidad de urgencia? Yo creo que esto es un tema que va indefectiblemente a ponerse sobre el tapete y va también a traer un caudal importante de litigiosidad, puesto que querramos verlo o no, siempre que hubo delegación hubo concentración, y la concentración de poder político redundó en detrimento de las autonomías. Lo hemos visto en los 90 y lo hemos visto en la historia del derecho comparado. ¿Acaso las reformas borbónicas, de las cuales Alexis de Tocqueville explica perfectamente bien y rematan, querramos verlo o no, a Napoleón, no son sino, con el Código Civil en la cabeza, un mecanismo de remover de París aquellos resabios que quedan vigentes en el derecho foral? Sí, lo son. Esto también, en definitiva, por aquí advierto un inconveniente. Y paso al segundo tema y prometo finiquitar en 5 minutos. El artículo 4 de la Constitución Nacional prevé que el Tesoro Nacional se forma de los derechos de importación y exportación, de los impuestos internos, de la renta del correo, de la venta y locación de tierras y de los empréstitos que contraiga la nación. Pero, también lo es que el derecho consuetudinario argentino existe la posibilidad de que el Estado se financie de dos maneras distintas. Una es por vía de la emisión y la otra es por vía de la licuación de sus propias deudas. Esto quiere decir que el Estado, en vez de atender en tiempo y forma sus compromisos pecuniarios, tiende a licuarlos por medio del sometimiento del administrado a un ítem administrativo que remata en sede judicial, debiendo incluso, ¿por qué no?, verse obligado de llegar hasta la Corte Suprema, puesto que así de hecho el mismo legislador, no de buena fe, previó un recurso directo, insisto, para dilatar los procesos, insisto, para licuar las deudas. Esto de ya que es un mecanismo ilegítimo de carácter confiscatorio que redunda en inconstitucionalidad, puesto que no es éticamente aceptable que el Estado no pague y dilate de los plazos para incumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. Y cabe acá preguntarse si esto es compatible o no con lo que tiene que ver con la buena administración. ¿Es lícito o no es lícito? Ya no estoy hablando si es moral o no, ¿Es lícito o no es lícito que el Estado actúe de mala fe en sede administrativa y judicial, forzando al administrado a un trámite innecesario en aras de incumplir en tiempo y forma y licuar el compromiso de sus obligaciones? Y yo creo que no. Y yo creo algo más, que este deber de obrar en buena fe, que cae en cabeza de la administración, debe replicarse también cuando la administración litigue en sede judicial, porque no es lícito, pero tampoco es moral que el Estado apele por apelar, no es lícito, pero tampoco es moral que el Estado tenga ciertos comportamientos que para mí resultan repugnantes desde el punto de vista judicial. Y no estoy atacando a los colegas, estoy hablando de una política que se baja de arriba para abajo y el Estado, por medio de sus abogados, así la viene implementando. Entonces, primera cuestión, ¿es compatible o no
con la norma, esto no lo es. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Acaso el Estado va a cambiar su política cuando es pagador? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los pleitos de empleo de personal militar, en lo que tiene que ver con los recálculos previsionales, en lo que tiene... No, yo no creo que esto salpique en la función estatal cuando hace las veces de pagador. Sí veo, tal vez, que cuando el Estado es cobrador, es decir, acreedor, de hecho tiene un fuero especial para cobrar sus acreencias, que es el fuero ejecutivo federal, o cuando se trate de inversiones, ahí sí va a prevalecer la buena administración. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener en los hechos y por razones de fuerza mayor una administración pública en dos velocidades, según que el Estado sea pagador, por un lado, o según que el Estado sea acreedor o tenga que fomentar la inversión privada, por lo que actuará en consecuencia. Entonces, ¿qué veo? Bueno, veo que esto tal vez aplica aquí y no aplica allá, y con esto, como prometí, termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Spota. Cerramos el panel con la disertación titulada Las modificaciones de la Ley de Bases al ámbito de aplicación de la Ley 19.549, en palabras de Guillermo Tracy. Abogado con diploma de honor y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho por la Universidad de Harvard, profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de José C. Paz y adjunto regular de Derecho Constitucional en la UBA. Juez de la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, autor de numerosas publicaciones y panelista sobre temas de la especialidad. Doctor Tracy tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores, en particular a la Asociación de Docentes, por invitarme a estar en este panel. También porque me ofrece la oportunidad de reflexionar sobre algunos temas que todavía no tengo muy claros. Confieso también que me deja un poco perplejo que todo este seminario, jornada, se llamase Bases para la Libertad. No estoy muy seguro si se trata de eso, o la libertad de quiénes, sobre todo cuando hablamos de derecho administrativo, donde hay tantos administrados diferentes, ¿no? Desde un pobre señor que reclama un beneficio previsional o algún subsidio por discapacidad o lo que fuera, y tenemos también a gente mucho más poderosa a veces que el mismo Estado. Pero bueno, no importa, se llama así y así lo tomamos. Creo que es la oportunidad de reflexionar un poco sobre cómo influye el ámbito de aplicación de la ley y cómo puede llegar a influir en la jurisprudencia. Y por eso me pareció conveniente detenerme un poco en el artículo primero de la ley, que es el que justamente define el ámbito de aplicación. Hay que señalar que la ley no tuvo un debate adecuado, la ley bases, en muchas de sus disposiciones. Algunas sí fueron más discutidas y más conocidas por la opinión pública, otras no tanto, y acá, tratándose de las reformas a la LPA, no sabemos muy bien qué habrá querido hacer el legislador, tendremos que deducirlo, o como cuando Dworkin hablaba del juez Hércules, no que yo me considere tal cosa, pero que decía que había que tratar de hacer la mejor interpretación posible de todo ese bagaje, en nuestro caso normativo y jurisprudencial preexistente, y ver cómo se interpreta esto de manera más en consonancia con el imperio del derecho. Para esquematizar un poco, les comento, yo pensaba abordar esto refiriéndome primero a cuáles son las hipótesis de aplicación directa de la ley, por otro lado las de aplicación supletoria y por otro lado las exclusiones. Si el tiempo me acompaña, voy a tratar de abordar eso de esa manera. Quizá lo primero que deberíamos señalar es que la ley tiende a una generalización del procedimiento administrativo. Antes, pienso, había un criterio orgánico para aplicar la ley, es decir, se aplicaba a la administración pública, centralizada, descentralizada, pero dependiente del Poder Ejecutivo. Y el resto de
los poderes del Estado que realizaban funciones materialmente administrativas estaban en una suerte de limbo. Es decir, no sabíamos bien cuál era la norma aplicable, es decir, igual la jurisprudencia había encontrado ya respuestas a eso. Si hablamos de hipótesis de aplicación directa, la primera es la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada. De la descentralizada hay que hacer algunos matices que los voy a hacer más adelante cuando hablemos, porque hay dentro de la descentralización administrativa hay varios supuestos y algunos fueron tratados directamente por la ley. Y el siguiente supuesto es cuando habla de órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público en cuanto ejerzan funciones materialmente administrativas. Aquí, bueno, lo que hizo la ley, me parece, es colmar una laguna, es decir, no estaba claro, o sea, la ley no decía nada, hacíamos una aplicación analógica de la LPA a esos ámbitos y no han faltado casos en la jurisprudencia, sobre todo cuestionamientos a decisiones del Consejo de la Magistratura o incluso del Congreso, en las cuales aplicábamos la ley de procedimientos administrativos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que esta ley tiene una reglamentación. Obviamente esos poderes del Estado tendrán que dictar su propia reglamentación, o sea, no se les aplica el reglamento de procedimientos administrativos, pero dictarán su propia reglamentación, o no, o lo dejarán en ese limbo al que estamos acostumbrados. Pero, de todas formas, hay casos que nos generan dudas, por ejemplo, la Corte Suprema cuando ejerce funciones materialmente administrativas o funciones de superintendencia, en algún caso se ha planteado si podría, por ejemplo, se podrían aplicar, por ejemplo, las normas sobre amparo por mora, es decir, si la Corte Suprema demora en resolver algo fuera de la función jurisdiccional. Bueno, veremos qué hace la Corte. Pero bueno, está abierto el camino para que lo haga, para que esto pueda suceder. El otro gran tema, me parece, es el de los organismos militares de defensa y seguridad. En el Fuero Contencioso Administrativo Federal hay muchísimos casos sobre temas de militares, lo llamamos así genéricamente, pero tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la policía, y las fuerzas de seguridad en general. Y aquí el criterio hasta ahora siempre fue, de conformidad con la ley, que esto estaba excluido de la aplicación de la LPA, claramente. En algunos momentos se intentó aplicar la LPA a esos ámbitos. La Corte, hay una familia de precedentes, van por Bañat, Cire, Tajes, hasta llegar a Daus, y bueno, donde dice no se aplican de ninguna manera la ley de procedimientos administrativos, hace una referencia que se trata de normas restrictivas de derechos y por lo tanto no debería ser aplicable, pero hoy por hoy la ley contiene en el primero inciso D justamente específicamente hace referencia a que va a ser de aplicación, no dice cómo, si va a ser directa o supletoria, pero dice que va a ser aplicable. Y también hay con una excepción nada más que parece razonable, que son las cuestiones disciplinarias u operativas de las fuerzas. Pero en lo demás parecería que no hay obstáculos ahora para aplicar estas normas de la ley de procedimientos administrativos. Y pensando, por ejemplo, los plazos de caducidad, que están en el título cuarto de la ley, en fin, bueno, esto es una cuestión a plantear a futuro. Y seguramente veremos cosas sobre esto. También la otra situación se refiere a hipótesis de aplicación supletoria. Esto es abordado por la ley y lo divide en distintos supuestos. Uno es, vamos a llamarlo genéricamente, personas y entes públicos no estatales. No sé, la verdad que no entiendo bien, pero dice entes públicos no estatales y personas de derecho público no estatales. Yo pensaría que es lo mismo, pero bueno, no sé. Luego habla de personas privadas, eso sabemos que es algo diferente. Dice, cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. Acá el punto es, esto está bien, es una reforma saludable y recoge un poco principios del derecho público provincial. Por ejemplo, el Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Contencioso Administrativo y Tributario, hablaba ya o definía como autoridad administrativa, entre otras, incluía a los entes públicos no estatales o privados cuando ejerzan
potestades públicas otorgadas por leyes de la ciudad. Y una disposición semejante contiene el Código Contencioso Administrativo de la provincia. Es decir, me parece que va en una línea que ya había sido preanunciada por el derecho público local, y creo que es bastante interesante. Se discutía también antes de la reforma si las personas de derecho público no estatal dictaban actos administrativos. Esto era una discusión, algunos decían que no, Bielsa, Mañez, Casaña decían que no, mientras que otro sector de la doctrina, Gordillo, Comadira, Hutchinson, por ejemplo, admitían que tales entes, en tanto ejerzan prerrogativas públicas otorgadas por ley, dictan actos administrativos. En este sentido podemos pensar el caso del Colegio Público de la Abogacía, como se llama ahora, de la capital federal, que emite muchos actos que tienen que ver con el ejercicio de prerrogativas públicas, por ejemplo, la inscripción de un nuevo matriculado o la aplicación de sanciones. Pero aquí la ley claramente, el artículo 17 dice que se aplica supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos, de modo que hasta allí aquí no habría ningún problema. También se podría plantear esta situación de aplicación supletoria, y hablamos de los títulos 1, 2 y 3, es decir, los requisitos del acto administrativo, además de los principios del procedimiento, y respecto de las obras sociales. Las obras sociales tienen diferentes naturalezas, pero algunas son algunos son entes autárquicos, pero otros tienen otra estructura, como la de entes de derecho público no estatal, y parecería que les podría ser aplicable algo de esta ley de procedimiento, sobre todo en cuanto al régimen del acto administrativo. En tal sentido, tenemos la situación del PAMI, que fue abordada por la jurisprudencia y que en algunos casos fue algo dubitativa la jurisprudencia, pero en el caso de por ejemplo, la Corte dijo que no eran sus actos no son actos administrativos, pero la Procuración del Tesoro en alguna oportunidad dijo que sí, y que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos, en cuanto a la posibilidad de suspender los efectos de un acto, era aplicable, de manera que habrá que ver esto cómo se encarrila luego de la ley. Por otro lado, tenemos procedimientos administrativos especiales. La Administración tiene una tendencia a generar nuevos procedimientos, se dicta una ley, se genera un procedimiento nuevo, todo en contra de esta tendencia hacia la generalización del procedimiento administrativo. Es decir, si bien se declara esto, luego aparecen los procedimientos especiales, ¿sí? El artículo 2 de la ley, que no ha sido modificado por la ley bases, reenvía o prevé la posibilidad de que se prevean procedimientos administrativos especiales, y luego se dictó hace ya tiempo una norma estableciendo cuáles son los procedimientos que quedaban, cuáles son los procedimientos que todavía subsistían. Y esto está en el decreto 722 del 96, o sea, norma previa pero todavía subsistente, habrá que ver. Y aquí de esto me interesa sobre todo hablar brevemente de lo que es el régimen de contratación en el sector público nacional, porque este régimen es mantenido por el 722. La ley, sin embargo, la ley bases, excluyó lo relativo a contratos administrativos del último, que estaba en el último párrafo del artículo 7, pero entiendo yo que por el 722 podría ser de aplicación supletoria, salvo que en el futuro esto se modifique, pero todavía la LPA sería aplicable en materia de contratos administrativos. Los otros supuestos que se mantenían y que están en el 722 son el régimen de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Acá tenemos que ver este matiz de que parece que la intención es que se aplique plenamente, salvo en estas cuestiones de régimen disciplinario u operativo de las fuerzas. Hay también exclusiones de la aplicación de la LPA, y aquí están las llamadas formas jurídicas del Estado empresario. Sobre esto ha hablado Gabriel Seijas. Yo me limito a señalar que algunas de las formas que están ahí aludidas, por ejemplo, empresas del Estado o sociedades del Estado, estaban o fueron derogadas por el DNU 70 del 2023, pero como sea, la idea es sacarlas por completo del derecho administrativo, salvo una excepción que
bueno, tiene que ver con esta tendencia a sacar del derecho administrativo a todas estas formas empresariales. Creo que más que nada porque se espera poder privatizarlas de ese modo, es decir, primero se le saca los condicionamientos de derecho administrativo para luego permitir una privatización. Bien, ya voy terminando. De manera que estas serían las notas centrales. Me parece que lo que recogería de este análisis así muy preliminar del artículo primero es que hay una tendencia hacia la generalización del procedimiento administrativo. Hay, al menos por lo que se refiere a los principios generales, los requisitos de validez y el régimen de nulidez de los actos, ahora resultarían aplicables en principio a todos los procedimientos, y existen algunos ámbitos que podrían tener interés en cuanto, por lo menos desde el punto de vista de los interrogantes. Uno es el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para ver qué es lo que queda, es decir, cuánto de la ley de procedimiento se va a aplicar, porque creo que esto sí va en contra de la jurisprudencia hasta ahora existente, los casos, bueno, el último era el caso Daus, ¿no? Pero la jurisprudencia de Bañat, sí, de Taques. Y por otro lado el tema de las contrataciones administrativas. Ahí me parece que es un tema clave, no está, creo que se quiso sacar por completo las contrataciones administrativas, pero todavía creo que les queda el 722 del 96, quizás hagan algo al respecto porque es un decreto anterior a la ley. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tracy. Como así también a todos los disertantes de este segundo panel y a los aquí presentes. Avisarles que los próximos paneles serán más breves y esperemos que igual interesantes. Ahora podemos pasar al coffee break y retomamos la actividad a las 16:30. Muchas gracias.